Aquellas maravillosas revistas, capítulo 58, de asignaturas pendientes y reportajes de acción. Ya va siendo hora de que se imparta la seguridad vial en las escuelas. Esto se decía en 1989 y seguimos igual. La ecología desembarcaba en el automóvil con la llegada de los catalizadores y mientras los equipos de pruebas, aparte de probar coches, elaboraban reportajes de acción y hacían balance de una década que se acababa. Y rematamos el podcast con una anécdota que desclasificamos para la ocasión. Bienvenidos a los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Además, en este podcast tengo un desafío. Un desafío porque de vez en cuando oigo mis podcasts. No me gusta porque siempre le veo defectos, pero es que en los últimos he visto defectos muy graves como es repetir montones de veces, pero no sé qué, no sé cuántos, bueno. Así que el desafío en este podcast es ver si puedo acabar el podcast, llegar hasta el final, diciendo, no digo ninguno, pero por lo menos pocos peros y buenos. Vamos a recorrer las revistas que cerraban una década y abrían una década nueva, porque nos vamos a mover entre noviembre de 1989 y enero de 1990. Y veremos cómo hay cosas que han cambiado y cómo otras, por desgracia, no. Por ejemplo, en diciembre de 1989, desde las revistas, desde una en concreto, se reclamaba que la asignatura de seguridad vial se impartiese en las escuelas, pero se impartiese de verdad, con buena calidad, que era una inversión de futuro para salvar vidas. No puedo estar más de acuerdo. Más de 30 años después, se sigue persiguiendo al automovilista, con todo tipo de radares en helicópteros ocultos, en trípode, fijos, móviles, sanciones abusivas. Y en cambio, no he dicho pero, se sigue sin impartir en condiciones la seguridad vial en las escuelas. Y todo esto para que luego llegue el inútil, lo voy a decir así de claro, porque es lo que pienso, de Pera Navarro, a contarnos que se hace todo lo que se puede por evitar accidentes. Bueno, le falta añadir, se hace todo lo que se puede siempre, por supuesto, que sea rentable. Creo que desde luego es muy, muy triste que a día de hoy siga habiendo esta falta de impartir a los niños seguridad vial, algo que permitiría no solo que los niños no tuvieran accidentes, sino que de mayores fueran mejores conductores. Vamos a seguir con otra asignatura pendiente, que es la ecología, porque ahora parece que está de moda y que los coches eléctricos son, el paradigma de la ecología y que la industria del automóvil tiene que salvar el mundo. Voy a hablar de ecología, pero de ecología de verdad, no de ecología de postureo, porque en esto tampoco hemos cambiado tanto. Me anoto un punto negativo. La verdad es que lo pudimos comprobar en una comparativa interesantísima porque enfrentaba a dos Ford Fiestas 1.1 CL con y sin catalizador. Más que la prueba en sí, que se veía, que con catalizador el coche corría un poco menos y gastaba un poco más, había un recuadro de un probador, que además digo el nombre porque me parece muy bueno, que era Juan Manuel Pichardo, que lo voy a leer íntegramente porque es que es, casi os diría, un pequeño recuadro que no ha pasado a la actualidad. Se titulaba Una cuestión política. Decía, Ford ha tenido la acertada iniciativa de ofrecer el mismo modelo con y sin catalizador, lo cual nos sirve para compararlos técnicamente y por sus resultados. No obstante, el empleo o no del catalizador no es una cuestión técnica, sino política. El catalizador no se ha creado solo por una necesidad imperiosa de reducir las emisiones contaminantes de los coches, sino muy considerablemente por razones políticas, pujanza de los partidos verdes e intención de los partidos no verdes de capitalizar la corriente ecologista. En este sentido, las normas restrictivas de emisiones contaminantes han servido, paradójicamente, de cortina de humo. Hay otros agentes cuyas emisiones e emisiones contaminantes son peores cuantitativa y cualitativamente que las de los coches, contra los que no se toman medidas tan drásticas y costosas. Desde un punto de vista técnico e independientemente de toda consideración política, hay que admitir que los coches con catalizador son preferibles porque contaminan menos, pero no podemos sustraernos a la realidad actual en la que el coche
con catalizador es un problema por la falta de surtidores de gasolina. Bueno, y luego lo que acaba diciendo es que al final lo que hay que hacer es que hay otros muchos elementos, volvemos a hablar de calefacciones, industrias, barcos, aviones, etcétera, que contaminan mucho más y sobre los que se toman muy escasas medidas. Como os decía, es algo que paradójicamente pues se podría decir ahora y este recuadro tendría la misma vigencia, porque como hemos comentado muchas veces, tanto en los podcasts como en los vídeos, realmente la decisión del vehículo eléctrico de imponerle a sangre y fuego a una costa de subir los precios de los coches, de todos, a una costa de que el erario público tenga que invertir mucho en infraestructuras y en subvencionar ese tipo de coches, a una costa de perder competitividad en nuestra industria. Todo eso es una cuestión política en la que los técnicos, desgraciadamente, han tenido poco que ver. También me llama la atención que se quejaban amargamente tanto los usuarios como los fabricantes de un problema que se decía que es que los coches se renovaban demasiado rápido. Los fabricantes decían que sin tiempo para amortizar por las inversiones que suponía hacer un coche nuevo, y los usuarios pues decían que al final lo que sucedía era que siempre tenías un coche viejo y en el fondo, pues bueno, pues el problema era que se devaluaba mucho más. Me hace mucha gracia porque este problema, desde luego, no se ha resuelto. Si ha cambiado, ha sido a peor. A mí no me parece tan grave, pero lo cierto es que, la verdad, la renovación de los coches cada vez es más alta. Y también es cierto que tú compras un coche de último modelo y vamos, antes no voy a decir 2 años, pero de 3 o con mucho de 4, ya desde luego es cualquier cosa menos un último modelo. Vamos a irnos ya porque siempre en estos podcasts hablamos de pruebas porque es un poco la piedra angular del periodismo del motor. Y os voy a decir el título. El título de esta prueba era original y diferente. Seguro que a algunos este título de original y diferente ya os huele a Citroën. Efectivamente, era la prueba del Citroën XM 2 litros con inyección que ofrecía 130 caballos. Bueno, este coche era casi en España, en España era el acceso a la gama, bastante más barato que el V6. La prueba era muy interesante porque aparte de decir que era un coche original y diferente, con una aerodinámica destacada, un confort por encima de la media, una suspensión que era una maravilla, y bueno, pocos defectos tenía. Se citaba un peso elevado, que en su época, estamos hablando de 1.200 kilos, pues sería elevado. No, perdón, estamos hablando, casi de 1.400 kilos. Que claro, en su época era un coche que sí, se puede considerar pesado. La visibilidad posterior y que las luces pues eran muy vulnerables en los aparcamientos. Es que ahora, yo creo que ahora, entre otras cosas por esas ayudas electrónicas, el pi, 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 que te avisa cuando te acercas, o las cámaras de visión trasera, se aparca menos de oído, yo creo, afortunadamente. Pero entonces, bueno, y si nos remontamos antes, las típicas barras que se ponían en los paragolpes para evitar que te rompiesen los cristales y las famosas y carísimas tulipas de los intermitentes. Pero bueno, vaya el lío, porque al final de este coche lo que se decía que era que aunque el V6 era el tope de gama y llevaba un sistema más sofisticado de dirección y suspensión, este coche al final pues le calificábamos esta prueba, por cierto lo escribía yo, como más interesante. Porque no era la versión estrella, pero era sin duda la más homogénea y la más interesante, porque ofrecía el mismo nivel de confort y lujo y empaque, unas prestaciones menores pero razonables y que además nos ahorraron mucho dinero y que ese dinero a cambio no daba un motor más potente, tampoco tanto más potente y sobre todo un sistema de dirección que en el caso del V6 era más sofisticado pero menos satisfactorio, porque la verdad es que la versión básica de este sistema de suspensión y dirección que tenía el XM era buenísima. A mí y a casi todos los compañeros le gustaba más que la más sofisticada. Vamos a seguir con las pruebas y vamos a seguir con pruebas de coches que me gustan, porque este era el caso de un coche imponente, el Maserati Shamal. La verdad es que Maserati había atravesado pues una travesía del desierto, porque durante mucho tiempo sus coches, básicamente la gama era el biturbo, tanto en versión 2 como 4 puertas laterales, porque eran de 3 volúmenes, pues se había quedado un poco obsoleto, había evolucionado poco, no estaba muy bien acabado.
En cambio, no he dicho pero, en cambio, el Shamal suponía un soplo de aire fresco, porque coincidiendo con el 75 aniversario, era un modelo que estaba entroncado, incluso tenía un cierto aire al que tenía el biturbo, pero en este caso con unos pasos de rueda más amplios, una trasera mucho más bonita. El coche era impresionante. Lo estoy viendo muy, muy bonito, impresionante, con unas llantas, además unas llantas que recuerdan un poco a las de BMW, por cierto, así de nido de abeja. Y luego lo mejor era el motor. El motor era un precio V8 de 3,2 litros que ofrecía nada menos que 325 caballos a 6.000 revoluciones. Era un motor que además de ser muy, muy, muy agradable, pues era un motor que tenía altos, tenía bajos y lo que iba a decir, que era bonito a rabiar, porque estoy viendo la foto con las culatas negras, Maserati que ponía 8 válvulas, 32, bueno, 8V, 4AC, 32V, o sea, hacía referencia a los número de válvulas por cilindro, número de válvulas totales y árboles de levas. Seguimos con las pruebas porque estos 3 coches que probamos en esta ocasión quedan bastante definidos por el titular. El titular es marcando estilo, y es que enfrentaba a coches que tenían mucho estilo, como era el BMW 318i, todos en versión de 4 puertas, el Lancia Dedra 2.0i, que yo creo que a veces es un gran olvidado, y el Austin Montego 2.0 GTI, que este es todavía más olvidado. ¿Por qué? Porque no deja de ser un maestro, que era la versión de 2 volúmenes con maletero separado. Bueno, la verdad es que la mayor diferencia que existía entre estos coches era que el BMW era el único propulsión del único con motor de 6 cilindros, también el más caro. Pero la verdad es que los 3 coches eran muy bonitos, iban muy bien, y el Montego además destacaba por su capacidad tanto interior como de maletero, porque os digo una cosa, los ingleses, yo creo que a partir del Mini, harán cosas mejor y peor, pero hacer carrocerías que aprovechaban bien el espacio interior, eso lo sabían hacer. Además, el Montego era un coche muy llamativo, muy bonito, con una línea de cintura baja. Era un coche que pues la verdad es que impresionaba. Y bueno, la verdad es que eran coches muy similares, con potencia entre 112 y 120 caballos. Bueno, 112 el Montego, 120 el Dedra y 115 el BMW, de prestaciones muy, muy similares y coches muy, muy interesantes y muy bonitos. Os he dicho al empezar que, bueno, tú supones que un equipo de pruebas, el trabajo de un equipo de pruebas era probar coches, ¿no? Está claro. Bueno, pues no solo eso. También hacíamos reportajes de todo tipo. Aquí, en esta revista que estoy viendo, que es justo pues cuando empiezan las Navidades, cuando están a punto de llegar la Navidad del año 89, pues hacíamos un reportaje de viajes, de conducción en viajes, y sobre todo hacíamos un reportaje de conducir con carga. El reportaje era muy interesante. Hablábamos de cómo se llevaba el equipaje, cómo se llevaban los esquís, pero sobre todo, he dicho un pero en este caso, bien dicho, pero sobre todo, insisto, en cómo afectaba el equipaje al comportamiento del coche. Y cogíamos un Peugeot 405 y hacíamos pruebas de frenada y aceleración con y sin carga. Las diferencias eran muy llamativas, muy llamativas. En la frenada, fijaos, en la frenada a 120, descargado, es decir, solo con conductor a bordo, es verdad que íbamos cargado al límite de lo que permitía el coche. O sea, no hacíamos nada ilegal, pero al límite de lo que hacía el coche. Pues a 120 se frenaba descargado en 66,7 metros y con carga en 82 metros. Pero es que fijaos, la aceleración desde 0 a 120, vamos a poner de 0 a 100, que es más habitual. Sin carga era de 15 segundos y medio y con carga de más de 6 segundos más, 21,77. Y además hacíamos unas pruebas de slalom en las que veíamos, entre otras cosas, que con las presiones recomendadas, no con presiones más bajas de lo normal, ni mucho menos, pues como el hombro del neumático se deformaba tanto que casi la llanta tocaba con el suelo. Bueno, he dicho, bueno, me apunto. Otro mini punto negativo, ya tengo 2. Pues lo cierto es que es muy importante. Este reportaje yo creo que hay que hacer un vídeo sobre ello porque se nos olvida lo mucho que cambia un coche, la conducción de un coche, la eficacia de un coche, la agilidad de un coche cuando va descargado y cuando va cargado. Y además se nos olvida que en la mayoría de los casos, la mayor parte de los conductores
no tienen hábito de conducir el coche cargado. Conducen mucho más el coche descargado cuando van a trabajar, básicamente, que con el coche cargado a tope, que básicamente es cuando se va uno de vacaciones y quiere llevarse todo lo que pilla y mucho más. Bueno, un reportaje muy interesante, pero no eran los únicos reportajes interesantes, porque estoy viendo aquí un reportaje sobre, que también hizo el equipo de pruebas, el balance de la década de los 80. Era un balance muy interesante. Bueno, es que fue una década muy, muy interesante. Aparecieron, por ejemplo, estoy viendo aquí la foto del Ferrari F40. Se hablaba de algo que me da envidia, me da mucha envidia. Fue una época en la que renacieron los cupés. Aparecieron muchos cupés, de Mercedes, por supuesto de Alfa Romeo, de BMW, el Miata apareció, el MX5. Aparecieron muchos cupés. Fue cuando el turbo empezó a popularizarse y a llegar a muchos tipos de coches. Luego bajó su uso y luego volvió a subir. Pasa lo mismo con cosas como la tracción total, que nacen en esta época y empiezan a ser más populares también en esta época. Por supuesto me refiero entre coches que no sean 4x4, que no sean, quiero decir, de todo terreno. Luego hay un recuadro que me llama mucho la atención porque se habla de la electrónica al poder. Esto es muy, muy, muy manido, pero es cierto que es que en esta década ya empieza a llegar la electrónica. Nos parecía que más electrónica era imposible, que equivocados estábamos porque la cosa iba a ir a más. Y luego también se hacía referencia a dos cosas que también, y yo creo que para bien, no han dejado de mejorar, que era el cuidado del medio ambiente y el cuidado de la seguridad de los ocupantes, tanto en la seguridad pasiva como sobre todo en la seguridad activa, con estos sistemas nuevos de tracción total, sistemas electrónicos y cosas de este tipo. Por cierto, estoy viendo que una de las cosas que se destacaba, que lo hacía Lancia, porque es que justo ayer grabé un vídeo hablando de direcciones y contaba estas direcciones de desmultiplicación variable, que tenían una desmultiplicación mayor, digamos, que hacían el coche menos sensible a la dirección en la parte central para que no fuera muy nervioso, pero que a medida que girábamos más la dirección, la dirección era más rápida y el coche más ágil. Os voy a leer, para acabar con esto, el decálogo de una década, porque yo creo que es un poco el resumen de los progresos técnicos que se produjeron en esta década. El decálogo dice, primero, aplicación masiva de la electrónica. Seguimos por ahí. Segundo, motores más elásticos y potentes, bien sean multiválvula, con turbo o de mayor cilindrada. Aquí esto se ha cambiado un poco porque con la llegada del dual racing, pues hay más turbos y por supuesto 16 válvulas, pero trabajando con cilindradas más bajas. Sistemas anticontaminantes más eficaces. Aquí estamos de plena actualidad. Cambios automáticos de gestión electrónica. Como os digo, aquí igual, cada vez hay más coches con cambio automático. Difusión del motor transversal con tracción delantera. Seguimos en el mismo camino. Tracción total a partir de altos niveles de potencia. Aquí en cambio no, porque es que con la llegada de la electrónica cada vez más refinada, pues se puede permitir hacer berlinas, incluso deportivos, de centenares de caballos sin necesidad de que tengan tracción total. Mejoras en los métodos de construcción, que aquí se sigue progresando para conseguir hacer coches más competitivos. Abaratamiento de los sistemas electrónicos antibloqueos de frenos, en este caso, ahora como sabéis, son obligatorios. Progresiva disminución de la resistencia aerodinámica, que seguimos ese camino que yo creo que con el tema de los SUV hemos dado un paso atrás, y reducción y simplificación del mantenimiento. Yo creo que realmente, pues, la verdad, seguimos por ese camino. Voy a hablar del consultorio, porque en esta época yo hacía el consultorio y francamente había cosas muy divertidas. Os quiero traer una consulta que me llamó mucho la atención. Me llamó mucho la atención porque, claro, estamos hablando de aerodinámica. Es que la gente pensaba que la aerodinámica era un arma absoluta. Lo es hasta cierto punto. Porque un lector tenía un Lancia Beta Coupé 2000 y decía que le parecía un poco nervioso, cosa que me sorprende porque el coche tenía una estabilidad fabulosa. Y que pensaba que poniendo un spoiler delantero y un alerón trasero iba a corregir este comportamiento. Él además hacía referencia a que tenía una trasera muy nerviosa en carreteras de curvas. A ver, en carreteras de curvas va segunda, tercera, como mucho cuarta, es decir, a velocidades moderadas. Y en ese caso, pues los alerones, como sabéis, cuanto menor es la velocidad, menos eficaces son, porque su eficacia aumenta con el cuadrado de la velocidad.
Bueno, lo que le voy a decir es que no hay milagros, que los alerones, pues sin duda son una ayuda, son eficaces, pero no hacen milagros, no hacen milagros. Y que un buen alerón puede conseguir que un coche, pues a una velocidad, digamos, de 120, sí tenga un cierto mayor aplomo en recta que si no llevaras alerón, pero no va a conseguir que el coche sea menos nervioso a base de alerón. Eso en un Fórmula 1 a lo mejor, pero en un coche de calle, para nada. Bueno, llegamos a esa anécdota desclasificada. Las vacaciones son muy malas. Son muy malas porque me sigue pasando. Es un mal de mi profesión. Da igual que llegue el verano o da igual que lleguen las navidades. La revista tiene que salir, las web tienen que renovarse, los canales de YouTube tienen que estrenar los vídeos que te comprometes con tu audiencia. Es decir, que el periodista no descansa. Siempre digo lo mismo, no descansa, porque yo cuando me voy de vacaciones significa que el trabajo que no hago en vacaciones lo hago en parte antes y en parte después, pero lo hago igual. Y esto pasaba igual en las revistas. Y digo que eran muy malas porque, claro, había gente que se iba de vacaciones, con lo cual, pues las redacciones quedaban un poquito diezmadas. Yo me acuerdo, estamos hablando de una revista de primeros de enero, no había que poner en portada. No había nada que poner en portada. Nada que valiera la pena y que llamase la atención. Y nos llegó un espionaje, unos dibujos, no eran dibujos, eran fotos malísimas y un texto en alemán. Bueno, pues nos encargaron al equipo de pruebas, que éramos como el ungüento amarillo, que hiciésemos lo que pudiésemos con aquello. Bueno, yo de alemán no tengo ni idea, algo técnico puedo saber, pero había una persona que dijo que sabía alemán, que luego descubrimos que no. Voy a ser sincero y voy a confesar el gravísimo error. Hicimos un espionaje que era del Ford Fiesta 3 volúmenes, que nunca existió, y el Ford Fiesta descapotable, que nunca existió. ¿Por qué no existieron? Porque es que realmente el espionaje hacía referencia al Escort, no al Fiesta. En algún momento nombraba el Fiesta y de ahí la confusión. La verdad es que hicimos, con la ayuda de nuestro dibujante que se apellidaba Bodas, Antonio Bodas, que era un mago y un maestro, dos coches preciosos, que luego yo siempre he pensado, qué pena que estos coches no se hicieran, porque eran muy bonitos. Tenía lógica porque, por ejemplo, el Corsa tenía versiones descapotables y versiones de 3 volúmenes. El Volkswagen Polo no tenía versión descapotable, algo que se reservaba para el Golf, pero sí tenía versiones de 3 volúmenes. Era muy corriente que en esta categoría los coches de 2 volúmenes se les añadiera un tercer volumen. Y seguro, estoy convencido que Ford en algún momento lo pensó. Pero el texto que nos llegó hacía referencia no al Fiesta, sino al Escort. Nosotros sacamos, es verdad que decíamos muy prudentemente que Ford estaba estudiando la posibilidad de lanzar estos coches, no hablábamos de cosas concretas, pero vamos, también lo cierto es que no era el Fiesta, que era el Escort. Ya sabéis que para no perder la costumbre cerramos hablando de deporte, con una pincelada de deporte. Muy corta. Voy a volver a hablar del malo de la película, Y cuando hablamos en estas fechas, en estos años, del malo de la película y de la fin, quiere decir que hablamos de mi querido con muchas comillas, Jean-Marie Balestre. Jean-Marie Balestre no solo le arrebató a mi modo de ver un título merecido a Senna, sino que iba con todo, contra todo y contra todos. Y en este momento, pues tenía entre ceja, entre ojo y ojo, o sea, tenía en su punto de mira, perdonar, a las 24 horas de Le Mans. A las 24 horas de Le Mans, que no quería que puntuasen y se les quería cargar. Fijaos hasta qué punto llegó esto, que tuvo que intervenir nada menos que el presidente de la República Francesa, porque entre otras cosas Jean-Marie Balestre era presidente de la Federación Internacional del Automóvil, pero también de la Federación Francesa del Automóvil, tuvo que intervenir para decir, a ver, Jean-Marie, macho, no toques las narices, no te cargues las 24 horas de Le Mans, que es casi, vamos, tan francés en el mundo del motor como la Tour Eiffel. Bueno, al final todo salió bien, hubo negociaciones y las 24 horas de Le Mans desde entonces hasta ahora se han seguido celebrando. Por cierto, las últimas con victoria de Ferrari y de un español. Una auténtica maravilla. Y ya está. Ya hemos llegado al final de este podcast de los lunes, muy variado. Y ya estoy empezando a trabajar en el siguiente, que bueno, pues empezaremos hablando de un 405 que me encantó porque era el M16, que tenía dos cosas buenas. Juntaba
el motor multiválvula de Peugeot que iba muy bien, de 160 caballos, con la tracción total, con un coche bonito, relativamente ligero y con muy buena estabilidad. Bueno, eso y mucho más. Por ejemplo, estoy viendo el Corrado, que es un coche que en ese momento pues estaba de plena moda. Os lo contaré el próximo lunes. Y nada más, muchas gracias por estar ahí, por escucharme, por seguirme, por comentar y espero que me escuchéis de nuevo en los podcasts de los lunes de Garaje Hermético. Hasta pronto.